Esas relaciones léxicas que hemos dicho son los léxicos que utilizamos ahí. Entonces, ¿qué se repiten? Lo que se repiten son palabras. Ahora, si se repiten estas, tendrá que justificarse. ¿Por qué se repiten? Tendrá que haber una razón por qué se repiten en el texto algunas palabras. ¿Cuál sería esa justificación? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué justificarían las repeticiones? Para dar realce, para reforzar el contenido, el tema. Y eso es función pedagógica, ¿recuerdan? O sea, si tienen una función pedagógica, está justificado la presencia de las repeticiones. Si no cumplen esa función pedagógica, hay redundancia. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos esas repeticiones? Mediante o sea, si no cumple la función pedagógica, recuerden ustedes, entonces significa que tenemos que evitarla. ¿Y cómo evitamos? Usando la sinonimia. Usando la sinonimia. Algunos de los elementos con los que podemos evitar las repeticiones. ¿Qué más hemos estudiado en esa clase? Después de las repeticiones, las sinonimias. ¿Perdón? La coocurrencia, ¿no? Y ahora entramos entonces, ingresamos a lo que son las relaciones referenciales. ¿En qué consisten las relaciones referenciales? ¿Cómo se van vinculando los vocablos? ¿Cómo vamos tejiendo en el texto? ¿O cómo lo teje el autor? Las relaciones referenciales endofóricas o endoforesis. Endo viene del griego hacia adentro. ¿Cómo las relaciones referenciales se dan dentro del texto y no hacia afuera? Que endo significa hacia adentro. En el texto están las remisiones semánticas dentro del texto. Hacen referencia al mismo texto. Dentro del texto encontramos las redes semánticas. Nos orientan en dos direcciones, una anafórica y otra catafórica. Dentro del texto. Por eso se llama endofórica, intratextual. Las relaciones referenciales se dan en dos direcciones, anafórica y catafórica. Significa que esas direcciones serán hacia lo que ya se dijo y la catafórica hacia lo que viene adelante. ¿Correcto? Esas son las direcciones. ¿Cuál es el elemento de referencia que te remite hacia atrás? Ellos. ¿Y a dónde le remite? Profesionales. Bailarines profesionales. Muy bien, eso es anafórico. Vamos oyendo las participaciones. Ellos, y fíjense, pero vamos encontrando otro más. ¿Qué otro más encontraron? Vamos a ver. Esos maestros. ¿Ah? Esos maestros. ¿Décadas? Ellos sabían que Ellos dicen, tuvieron la virtud de enseñarlo. En abajo. ¿Dónde? Otro ellos. Abuelos. Ellos, ¿a dónde nos remiten? Padres y abuelos. Padres y abuelos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me permite entender que ellos me remiten a padres y abuelos? ¿Por qué no digo que me remiten a bailarines profesionales? ¿Por qué ¿qué me ha permitido entender que ellos me remiten al primero y no a aquellos? Por el texto. Por el contexto, exactamente. Y todos atendiendo, por favor. Ellos, yo no voy a analizar este elemento de referencia así aisladamente, ¿no? A ver a dónde me remite. Va a ser difícil que lo encuentren. Entonces tienes que leer todo el contexto para ver a dónde te remite ellos. Porque podría ser a bailarines profesionales, ¿no? Entonces el contexto te ayuda a precisar a dónde te remite. Y dice, ellos sabían que en el tango, como en el amor, no hay dos cuerpos ni uno que mande, sino que el dos se disuelve en una unidad rítmica y sensible. Porque los bailarines, aquí el mismo texto lo dice,
Los bailarines profesionales no tuvieron ese mismo sentir por esa música. O sea, lo aprendieron mecánicamente, como es el ritmo, pero no es el mismo sentir como aquellos que vivieron en su momento de apogeo de esta danza, ¿no? Entonces, fíjense, las relaciones referenciales. ¿Qué otro elemento de referencia encuentran o encontraron? Observan aquí, cuando dice ellos tuvieron la virtud de enseñarlo a los pocos. Enseñarlo. ¿Qué tipo de palabra es esta? ¿Qué tipo de verbo? ¿No es enclítico? ¿Cuántos son enclíticos? Cuando adquieren un pronombre al final. Y entonces lo está allí. Porque el verbo es enseñar. Y entonces este pronombre está haciendo referencia a algo. Enseñarlo. ¿A dónde me remite entonces ese verbo, ese pronombre, acompañado del verbo, por supuesto? ¿A dónde me remite? Entonces, mire, ¿a dónde me remite esto? Dice enseñarlo. ¿Enseñarlo qué? Viene la pregunta. ¿Enseñarlo qué? El tango. Masculino. ¿Qué cosa va enseñando? El tango. Ahí este pronombre te remite, miren, anafórico, relación anafórica. Entonces, ahora que ya lo hemos analizado, estos tres elementos de referencia, ustedes van a buscar todos esos elementos aquí en el texto. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, subrayo aquí el término y del pronombre una flecha aquí el tango, la flecha que indica aquí. Es una modalidad, por supuesto, ¿no? Es una modalidad que me puedes demostrar. ¿Perdón? En esa flecha le vamos a poner el tipo anafórico. Ah, también, pero no la palabra toda, ¿no? Y usted la A, la C y se acabó. Basta con eso, ya sé a qué se refiere. Entonces, pero la flechita dice, de aquí arriba. ¿Qué más? Ellos. Entonces una flechita por aquí me indica, pero tiene que estar subrayado. Subrayado para que me indique que los dos hacen la referencia. A los dos me remite. Ellos a estos dos. ¿Es cierto? Fíjese, la otra dirección, igual lo harán con flechitas, pero hacia adelante, ¿no? Ya van hacia adelante, no hacia atrás. Fíjese el texto. Ellas presentan una de las características más curiosas de las plantas. Luego viene otro. Tienen la propiedad de capturar pequeños insectos, miriápodos, crustáceos y otros animales para su alimentación. ¿Dónde termina la oración? ¿Hasta dónde he leído termina la oración o no? El punto es característica de la oración. Pero ustedes ven que hasta aquí tiene sentido completo. ¿No es esa una oración? Era oración. Pero ahora se ha convertido en una oración compuesta hasta aquí, llamada oración compuesta y yuxtapuesta, ¿recuerdan? Porque lo separa a las dos proposiciones, lo separa una coma, o lo puede separar el punto y coma, o los dos puntos, recuerden. Entonces eso es importante hoy aplicarlo en la comprensión de textos como en la producción. Lo que nos interesa aquí es ellas. ¿A dónde me remite? Hasta ahorita no sé, ¿no es cierto? Hasta ahí no sabemos. Luego de aquí dice, ellas son las plantas carnívoras. Ahora sí, ellas, plantas carnívoras. Ellas, las plantas carnívoras. Notan que nos está remitiendo a lo que está más adelante. Esa es la relación referencial anafórica. Pero aquí tenemos algo más. Nos dice, y otros animales para su alimentación. ¿Su alimentación de quiénes? De las plantas carnívoras. Miren, este su, observen este su, es posesivo, que también te remite. ¿Atiendan? También te remite.
para su alimentación, su posesivo. ¿Alimentación de quién? De las plantas carnívoras. Otro elemento de referencia que te remite aquí. Allí están los elementos de referencia catafórica, ¿correcto? Ahora tenemos algo más. Dice, las cuales poseen. Las cuales. Ahí tenemos un relativo que también hace revisión semántica. ¿Hacia dónde? Es atrás y ahora. ¿Pero a quién? A las plantas carnívoras. Y miren el femenino. ¿Por qué no digo los cuales? No se puede decir porque hace referencia, el referente al que nos remite es femenino. Por tanto, el elemento que hace referencia a esto tiene que ser femenino también. ¿Qué más? Poseen sus propios medios. Sus propios medios. ¿Esos medios de quién es? De las plantas. Miren el posesivo. Tiene un dueño. Esos medios tienen un dueño. El dueño de esos medios, ¿de quién son? Son de las plantas carnívoras. ¿Notan cómo se da la referencia? Todo esto se convierte en estrategias de comprensión de textos, porque encuentras las revisiones, el tejido semántico. Hasta allí, lo que es las relaciones referenciales internas en el texto, endofóricas, las remisiones semánticas que se van dando dentro del texto, remisiones semánticas, digo, que se van dando dentro del texto, hacia atrás y hacia adelante. Y lo exoforesis son revisiones semánticas que se dan extratextualmente, se dan hacia afuera del texto. Por eso aquí, cuando hablamos de exoforesis o exofóricas, son revisiones semánticas extratextuales que van hacia afuera. Si yo encuentro esta expresión, digo, ella ya viene, estamos refiriéndonos a una persona que está fuera del texto y no me indica internamente. Hay adverbios como este, miren, encuentran ahí en una tienda escrito y dice, aquí no se fía. Ese adverbio aquí no te remite aquí a otra parte del texto, no hace remisión a una parte del texto, sino hacia afuera del texto, ¿no es cierto? Es extratextual. Las exofóricas nos remiten hacia el contexto mismo. ¿Está claro ahí? Relaciones referenciales por sustitución. Por sustitución. Hay sustitución nominal, verbal, adverbial y adjetival. ¿Cómo se da la sustitución nominal? ¿Alguien ya revisó ese aspecto? ¿Han revisado? Solo vi una o dos participaciones. ¿Cómo se da, por ejemplo? Estos ejercicios están extraídos del mismo libro, diríamos una buena parte, ¿no? No todos, algunos sí son nuevos. Así que les va a resultar familiar cuando revisen el libro, vuelvan a revisarlo. Si tienen problemitas, lean la teoría en el libro, que les aclare más y siguen resolviendo los problemas. Estuve en la reunión con el gerente de la compañía. En realidad, es un sujeto muy equilibrado. ¿Cuál es el sustantivo, el nominal, que ha reemplazado a otro término? Sujeto. Fíjese, sujeto está sustituyendo a gerente, ¿no es cierto? Pero son sinónimos, no. Sujeto con gerente no son sinónimos. Es sustitución nominal. Está sustituyendo porque le da ese rasgo semántico de tal manera que nos remite a gerente. Entonces aquí va un detalle, o repito ese detalle. Así como están visualizando la estructura de los textos, cómo se ha trabajado el texto, cómo están las revisiones semánticas en el texto y que nos permite comprender, así como lo observamos
la estructura semántica, léxica, etc., así construirán ustedes su propio texto. Que estas explicaciones tienen doble finalidad. Como estrategia para comprender los textos y como estrategia para producir los textos. Vean el siguiente. El gerente de la 14ª de Interpol envía sus saludos, quiere acabar con la delincuencia de Cajamarca. El alto mando también dejó en claro el apoyo que debe brindar todas las autoridades. Observen allí. Alto mando. Estamos en un sustantivo de los que hablamos en la segunda unidad, recuerden. Los pluriverbales. ¿Recuerdan en qué consiste pluriverbal? ¿Eh? Cuando tienen dos o más palabras. Sustantivos pluriverbales. Hay sustantivos pluriverbales que son oraciones. ¿Alguien tiene un ejemplo? Sustantivos pluriverbales que son oraciones. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esos? En la segunda unidad hemos conversado de ello. Por ejemplo, una obra. Cuando dice el mundo es ancho y ajeno, no es una oración. No es sustantivo, no es nombre de la obra. Entonces es un nombre pluriverbal. ¿No es cierto? Entonces no olviden que este es un pluriverbal, también es un nombre con el que me permite sustituir general. ¿Son sinónimos? No, no lo son, pero me permite sustituir. Sustitución verbal. Observen, regresa todos los años a su tierra natal. Casi siempre lo hace en el mes de enero. ¿Cuál es la sustitución? Regresa es el que está siendo sustituido, pero ¿cuál es el que lo sustituye? Y dice que es una sustitución verbal. Lo hace. Es verbo hacer. El verbo hacer es el que está sustituyendo. Porque clarísimo ustedes ven dónde podría ir, regresa. Y lee, casi siempre regresa en el mes de enero. Pero como eso molesta, esa repetición, porque es innecesaria, evito que se repita sustituyendo con el verbo hacer. Entonces visualizan bien cómo ustedes van a usar en su redacción la sustitución. Sustitución adverbial. Fíjense, toda la tarde estuvo en la terraza. Desde allí observó cómo las garzas volaban. ¿Cuál es la sustitución? ¿Dónde está el adverbio que dice? ¿Ah? Allí. Adverbio de lugar. Si no sabía el escritor cómo evitar redundancia, hubiera escrito: desde la terraza observó cómo las garzas volaban. Pero como el autor conocía cómo evitar esa repetición, dijo: desde allí, en vez de terraza. ¿No es cierto? Sustitución nominal. Sustitución adjetival. Sobre la mesa hay unos duraznos. ¿Puedes traerme los maduros? Maduros. El adjetivo maduros está sustituyendo a durazno. Cuestión sencilla. Está en el texto que ustedes deben leer o han leído. Fíjense en esta oración. Observen. Luis fue a la fiesta de cumpleaños de su amigo Felipe. Este abrió sus regalos y aquel se comió la torta y se fue a su casa. Este, ¿a dónde te remite? A Felipe. Y aquel, ¿a quién te remite aquel? A Luis. Escuchen. Este y aquel marcan distancias. Este tiene que indicarme lo que está más cerca. Entonces este nos orienta al que está más cerca, al más cercano, y aquel al más lejos. Marcan distancia, ¿no es cierto? Entonces eso se da aquí. Este a Felipe y aquel a Luis. ¿Entendido? Luego dice: se fue a su casa. Su casa, posesivo. ¿De quién era la casa? De aquel.
y aquel es Luis, ¿no es cierto? Fíjense, son elementos aparentemente tan sencillos, no reflexionamos frente a ellos. ¿Cómo nos genera esa revisión de semánticas? Y entonces comprendiendo esto, reflexionando en esto, nos ayudará a comprender mejor los textos. Es parte de las estrategias de comprensión. El siguiente, miren, Valencia y Asprilla son jugadores de fútbol. Sin embargo, este gana el doble de los que gana aquel. Si el primero gana $2 millones al año, ¿cuánto gana el segundo? Este gana el doble. ¿Quién es el que gana el doble? ¿Valencia o Asprilla? ¿A quién te remite? ¿Quién gana el doble? Al más cercano, pues al este. Este está más cerca de Asprilla que de Valencia. Entonces es Asprilla. Y aquel es Valencia. Aquel es Valencia. Ahora miren, y el primero, ahí sí, Valencia. El primero, Valencia. El segundo, Asprilla. No lo vean solo por la relación que hay aquí. Véanlo también cómo van a escribir también ustedes su texto. Para evitar redundancias, utilizarán estos elementos, primero, segundo, tercero. Miren, hay tantos recursos para poder depurar nuestro texto y hacerlo bien. Todo esto da cohesión pues al texto. Todo esto da cohesión al texto. Y cuanto más cohesionado esté el texto, es más claro, más preciso, más entendible. ¿Se comprendió? ¿Dudas? Deben leer. Esfuércense por adelantar la información. Disciplina. ¿Qué es lo primero para ustedes? Su formación. Su formación, eso es lo primero. Continuidad temática. Entonces, la continuidad temática. Continuidad significa que sigue el tema en todos los componentes, en cada oración, en cada párrafo, etc. Continúe el tema. Pero no basta que continúe el tema. Hay que ver si ese tema, cómo va progresando la información en esa continuidad. ¿Cómo va progresando? ¿Cómo se va desarrollando el tema en esa continuidad? ¿No? Fíjense, continuidad temática va afirmando la cohesión también del texto, pero lo hace a través de relaciones referenciales propiamente dichas y la función que realicen en el enunciado. En base a esto, a través de ello, se va desarrollando la continuidad temática. Veamos primero la progresión temática constante. ¿Qué nos dice la teoría sobre ello? Se mantiene el mismo tema en las proposiciones y solo cambian los remas. ¿Está claro la teoría? El tema es el mismo, lo que van cambiando son los remas. Vean aquí cómo están los remas. Ojo aquí. Aquí está el ejemplo. El ejemplo está extraído del mismo texto, que lo van a ver ustedes. Los carbohidratos, llamados también glúcidos. O sea, este es el tema. Los carbohidratos, el tema. ¿Ya? Llamados también glúcidos. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Punto. Esto es el rema. ¿Entienden ahora cuál es el rema? El comentario que hace del tema. ¿Entendido ahora? Está sencillo. El rema es esto, el comentario que se hace del sujeto, miren. Este es el rema. ¿Correcto? Sigan la hilación. A ver, vuelvan los ojos aquí. Dice su nombre obedece al hecho de que en la mayoría de los casos el hidrógeno y el oxígeno están en proporción de 2 a 1, como ocurre en el agua. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Ah? En la segunda, ¿cuál es el tema? Su nombre obedece. ¿Nombre de quién? De los carbohidratos. O sea, sigue el tema aquí. Por eso la teoría, ¿qué dice? Se mantiene el mismo tema.
¿Se mantiene el mismo tema en la siguiente oración? Sí. Pero está tácito, ¿no? Su nombre dice, y hace referencia a carbohidratos. Sigue el tema allí. ¿Correcto? ¿Y el rema? ¿Qué dice? Solo cambian los remas. ¿Qué dice el rema? ¿Es el mismo rema anterior? Dice que la mayoría de los casos los hidrógenos están de 2 a 1 y lo encuentran en el agua. Otra información. ¿Cómo progresa el tema? Progresión temática. Información vieja, información nueva. Información vieja, información nueva. Así se va dando, así se va dando. ¿Me entiende? Los comentarios son nuevos. La otra oración, observen. Es decir, son hidrógenos de carbono. ¿Se mantiene el tema o no? ¿Dónde? ¿Dónde está? Por eso aquí lo hemos puesto paréntesis, porque aquí debiera estar el tema. Está elidido, se sobreentiende. Es decir, los carbohidratos son hidratos de carbono. ¿Notan? ¿Se entiende? Entonces, allí está el tema. ¿Qué dice la teoría? El mismo tema. O sea, continúa el mismo tema. Solo cambian los remas. Entonces, ¿qué es el nuevo rema? Hidratos de carbono son. Última oración, miren. Como ejemplo de carbohidratos tenemos el azúcar y el almidón. ¿Sigue el tema? Sí. Ahora lo dice de forma directa. Los carbohidratos tenemos azúcar y almidón. Rema, nueva información. Entonces está claro esta primera progresión temática, ¿no? Así como ven cómo progresa, así hagan progresar también sus textos. Cuando reflexionamos en torno a estos temas, así considerando sus elementos, nos facilita su comprensión. Progresión temática lineal. ¿Qué dice la teoría? El tema de la proposición siguiente se deriva del rema de la anterior. O sea, ya no es del tema anterior, como aquí. Aquí el rema, miren, observen, aquí el tema, que es el carbohidrato, no se deriva del rema, se deriva del mismo tema. Además, ni siquiera es derivación, es el mismo tema. Este tema viene del tema y no del rema. ¿Correcto? En cambio, aquí en esto, el tema dice, se deriva del rema de la proposición anterior. ¿Está claro? Vamos a ver cómo se da. ¿Ya? Pongan atención y vamos viendo cómo se va dando aquí. Entonces, miren, la propagación de la luz al encender una bombilla en una habitación, vemos cómo todo se ilumina inmediatamente. Primera oración, ¿no? La otra oración. Esto se debe a que la luz se desplaza y propaga muy rápidamente en todas las direcciones. Tema. Esto. ¿A dónde me remite? A la iluminación inmediata, ¿no? O sea, rápida, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que el tema se deriva del rema anterior. ¿Me entienden? Ya no del tema. ¿Me entienden ahora? Y el tema de la segunda proposición de oración se deriva del rema. O sea, el rema es todo esto. No esto de acá. Todo. El rema. Seguimos. Esto se debe a que la luz se desplaza o propaga muy rápidamente en todas direcciones. Observen. Dice que la luz se propaga, se desplaza y propaga muy rápidamente.
velocidad, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces vean el tema de la oración siguiente. La velocidad, ¿no? Miren, muy rápidamente, velocidad. Notan que ahora el tema de esta oración no se basa en el tema anterior, se basa en el rema del anterior. Muy rápidamente, velocidad. No con la misma palabra, por supuesto, ¿no? ¿Me entienden? ¿Queda claro? ¿Ya? Miren, en forma de escalera, ¿no? El tema ya no se deriva del tema anterior, sino del rema. Y dice la velocidad a la que se desplaza la luz esa de 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, la siguiente, observen. La luz no solamente se propaga en el aire, la luz se deriva del tema de velocidad. Ya no, sino del rema. La velocidad es el tema en esta, y el rema es la luz. Rema es toda la información que hacen del tema. Miren, la velocidad a la que se propaga, este es el verbo principal. La luz es de, aquí hay otra proposición, hay proposiciones aquí. El rema es toda una proposición, y el tema de esa proposición, que es el rema, es luz. Y aquí encadena la luz, en forma de escalera, ¿no? Se propaga en el aire, y también lo hace, dice, en el agua. Ahora observen, por esta razón existen plantas como las algas capaces de vivir dentro del agua. ¿Dónde está el tema? Este es por esta razón. ¿Por cuál razón? Hay otro elemento de referencia allí. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón? Es por la luz, por esta última. No por el aire, sino por esta última, dice, que se propaga también en el agua. Y esto es rema de esta. Y en ese rema se basa esta. Por esta razón, o sea, por lo que se propaga en el agua. Existen plantas que en el agua también, como las algas, ¿no? Entonces miren, ¿cómo va en forma de escalera? Por esta razón se refiere a agua. Y el agua está como rema en la anterior. ¿Cómo se va a dar? ¿No? Entonces, que quede claro esto, ¿eh? Que establezcan bien la diferencia. La tercera. Fíjense la tercera. Todavía queda tiempo. Abran la ventana. Muy bien. A ver. Observen entonces la tercera. Fíjense, dice progresión temática derivada. Esta ya más compleja, cada vez se va complejizando, ¿no? La derivada, fíjense la teoría. Un tema general se subdivide. Aquí ya hay subdivisiones de temas. Hay un tema general y temas específicos, particulares. El hipertema, o sea, es hipertema porque está constituido de subtemas, ¿no? Puede ser también un hiperrema, ¿no? El hipertema puede ser también un hiperrema. Es decir, hipertema, como tiene varios subtemas, en el rema se amplía también como hiperremas, o sea, más temas en el rema, ¿no? Y bien, contiene varios elementos informativos que serán desarrollados en las proposiciones siguientes. El hipertema generalmente se sitúa a comienzos del texto. A comienzos del texto. Observen aquí. La sociedad feudal estaba constituida por tres clases absolutamente distintas en sus obligaciones y en sus costumbres: los nobles, los clérigos y los villanos. Noten la complejidad. Aquí se ha subdividido, hay una subdivisión de temas. El tema general es sociedad feudal, ¿no? ¿Y cómo eso se ha dividido? Se divide en tres temas, ¿no? Entonces ya más complejo. Y entonces, visualizando esto, permite que ustedes también hagan trabajos así.
y se desarrolla un orden lógico y el tema queda cohesionado. El lector no tiene dificultades para comprender porque está bien ordenado por sus subdivisiones, ¿no? Y luego observa que aquí se da en proposiciones cada uno de los subtemas. Los nobles tenían a su cargo las tareas guerreras. Los clérigos lo concerniente a la vida religiosa. Los villanos, la labranza, las faenas manuales. Observa. Y ahí en esas tres proposiciones hay tres subtemas en las que se había dividido el tema general. En la siguiente, el autor consideró dos temas por sus rasgos, por tener relaciones semejantes. Observen, la nobleza y el clérigo disfrutaban de grandes privilegios y monopolizaban la propiedad de la tierra. Estas dos clases eran las más poderosas. La nobleza basaba además su poderío en la fuerza militar y el clero en su prestigio religioso y cultural. Se desenvolvía por allí, o destacaba por allí, ¿cierto? Con su prestigio cultural y religioso. La nobleza por el dominio militar, ¿no? Los villanos, en cambio, las obligaciones eran mucho más numerosas, tenían más obligaciones que derechos. Al señor feudal tenían que aportar por las tierras y por el cuidado, por la protección. Como los nobles tenían la fuerza militar, entonces los protegían. Entonces miren cómo se va complejizando la proyección temática derivada por sus subtemas. Y finalmente se combinan. Estas tres proyecciones temáticas se combinan finalmente, teniendo mayor complejidad en el texto, se combinan. Y eso pueden seguir leyendo en lo que hemos subido a la página. Entonces queda claro, queda entendible. Hasta aquí, más o menos, se reforzará en la próxima. Gracias.